Bueno, el primer problema es una tontería. Se trata de ver que un fotón no se puede convertir en un par electrón-positrón. Un fotón se entiende real. Un fotón virtual sí, claro. ¿Vale? Y bueno, esto se hace en una dimensión en un momento. Ahí va el fotón, el par electrón-positrón. A ver si esto es posible, pues el momento del fotón debería ser el momento del electrón más el momento del positrón. Lo mismo para la energía. Así que para la energía tengo que Cp es la raíz de me cuadrado c cuarta más p menos cuadrado c cuadrado. Para el positrón, m cuadrado c cuarta más p más cuadrado c cuadrado. Hay que satisfacer las dos ecuaciones a la vez. Esto es el fotón. Y si lo intentáis, pues llegáis a la ecuación en un momento, raíz de m cuadrado del electrón igual masa que el positrón, invariancia bajo conjugación de carga, más momento al cuadrado del electrón igual momento al cuadrado del electrón. Ecuación que es imposible de satisfacer porque la masa del electrón es distinta de cero. Es una manera de verlo. Entonces, la conversión de un fotón a un par electrón-positrón tiene lugar en presencia de un material. Eso sí, si el fotón entra en un material donde hay un núcleo A con una carga Z, pues el fotón se puede materializar en un par electrón-positrón y el exceso de momento se le da al núcleo, que puede absorber momento sin absorber energía. Si escribís la ecuación de balance de la energía, en presencia de un núcleo, pues Cp es la raíz de p menos cuadrado más m cuadrado, igual que antes. Ya no escribo las c, vamos a poner p. P más cuadrado más m cuadrado más pa cuadrado partido por 2ma. Se puede despreciar el término de retroceso nuclear, pues este era el último término, de manera que en ese caso queda la ecuación de balance de la energía igual. O sea que la ecuación de la energía no se ve afectada, pero en la ecuación de momento metéis un término más, pa, y con eso ya podéis resolver la cinemática. ¿De acuerdo? O sea que en presencia de un núcleo sí es posible convertir un fotón en un par electrón-positrón. Muchas veces, ¿cómo se detectan los fotones? Por conversión. Vamos a ver el problema 2. Se trata de estimar la vida media del positronio. Os recuerdo que teníamos un sistema ligado, materia-antimateria, electrón-positrón, y se pueden aniquilar, no en un fotón, como acabamos de ver, esto no es posible, pero sí se pueden aniquilar en dos fotones. Si los números cuánticos eran los adecuados, ¿vale? Pues pueden ir a dos fotones. Bien. Entonces, ¿cómo comenzaríais? Con la regla de oro de Fermi, que os diría que la anchura es unos factores que no voy a poner, veces el elemento de matriz al cuadrado, fotón-fotón, el potencial de interacción electromagnético a electrón-positrón al cuadrado, ¿verdad? Vamos a analizar el elemento de matriz. ¿Esto a qué puede ser proporcional? ¿Vale? Pues lo primero es que el electrón y el positrón se tienen que encontrar en un punto, porque se tienen que aniquilar. Ahora, en términos de la función de onda de dos cuerpos, ¿eso qué es? Eso es la coordenada relativa, tiene que irse a cero. O sea que esto tiene que ser proporcional a la función de onda, digamos en el nivel 1s del positronio, en el origen. Y eso estará al cuadrado. ¿Vale? Y luego, como hay un potencial electromagnético, pues habrá una carga eléctrica. Vamos a poner una carga eléctrica al cuadrado. ¿Vale? Bueno, entonces ese cuadrado lo vamos a cambiar por alfa, que es igual a e cuadrado entre 4pi h barra c epsilon 0, como siempre. Y entonces la anchura, de estos hay dos. Esto va al cuadrado, porque tenemos que aniquilar, que producir dos fotones. Cada fotón es la interacción del campo electromagnético con una corriente eléctrica y lleva una carga eléctrica. Luego en la amplitud hay 2 y al elevar al cuadrado hay 4. O sea que esto va como alfa cuadrado.
La anchura es proporcional a la función de onda en el origen al cuadrado por alza electromagnética al cuadrado. Bueno, ¿qué es la función de onda del nivel 1s en el origen? Esto lo sabéis. Esto es 1 entre pi por el radio al cubo por elevado a menos r entre a, pero r es 0. Así que la exponencial es 1. La exponencial es 1 y queda 1 entre pi al cubo. ¿Qué es a? Estamos en el positronio, y acordaos que la masa reducida era la mitad de la masa del electrón. En el átomo de hidrógeno la masa reducida es prácticamente la masa del electrón. O sea que aquí A es 2 veces a 0, debido a la masa reducida del sistema electrón-positrón. Entonces ya tengo ese denominador. Si sustituyo todo, pues, bueno, esto es por tanto 2h barra entre mc alfa. Ahora lo sustituyo y me queda que la anchura es proporcional a alfa cuadrado entre el radio al cubo, que es proporcional a alfa cuadrado entre 1 entre m cubo alfa cubo, que es igual a m cubo del electrón por alfa quinta. Ya tenemos una estimación. ¿Vale? Bueno, pues las emisiones no encajan. ¿Cómo puede ser que una anchura sea proporcional a una masa al cubo? Los demás factores, el espacio de fases y la regla de Fermi, van a tener que bajarme esa masa al cubo a una masa al cuadrado. Le aplico análisis dimensional. Me quedo la potencia alfa quinta, pero sé que la potencia m cubo no puede ser. Y entonces me quedo con me alfa quinta. ¿Vale? Y si echáis la cuenta, esto es 0,511 MeV y alfa es 1 entre 137, así que la anchura sale 1,06 por 10 elevado a menos 11 electronvoltios en esta estimación de andar por casa, y el tiempo es igual a h barra por la anchura, que es igual a 0,6 por 10 elevado a 10 segundos. ¿Vale? Me falta un menos. Y eso creo que está un factor 2 del resultado experimental. Bueno, pues la primera reacción que nos pregunta es si podemos aniquilar protón-protón, protón-antiprotón, a pi más pi 0. ¿Eso es posible? No por la carga eléctrica. Carga más, carga menos, carga más, carga 0. A la derecha hay carga 0 y a la derecha hay carga más, pero la carga eléctrica se conserva. Así que esta reacción es imposible. Bueno, la siguiente se refiere a una partícula eta, un mesón que puede ir a fotón-fotón. Me parece que este mesón lo voy a dar hoy. Me he adelantado. Bueno, os lo adelanto. Esta partícula tiene números cuánticos 0 menos más y el fotón tiene números cuánticos 1 menos menos. Esto es momento angular, paridad y conservación de carga. ¿Puedo combinar 1 y 1 para dar 0? Sí. Menos por menos, más. Ups. Cuidado. En onda S no puedo aniquilar dos fotones en esta partícula, ni en un pi 0. El pi 0 tiene iguales números cuánticos. Sin embargo, sí lo puedo poner en onda P. En onda P meto un armónico esférico en la función de onda relativa entre los dos fotones, y entonces eso me coloca un momento angular 1 y una paridad menos. Ahora sí, 1 y 1 y 1 puede dar 0, sí, porque puedo tomar 1 y 1 para dar 1 con 1 para dar 0. Luego el momento angular me empalmaría, y ahora menos por menos por menos puede ser menos. Y la conjugación de carga, menos por menos es más, ¿vale? O sea que ahora sí es posible. Luego esta sí. Lo único que me he adelantado porque este número cuántico no os lo he contado. A ver la C. La C, si podemos verla, es la sigma 0 de masa 1193 MeV para dar lambda pi 0. La sigma y la lambda son partículas extrañas de las que mencioné en la última clase. Esta tiene de masa 1115 MeV, más o menos, y el pi 0 130 y pico. Y
la suma es mayor, ¿vale? Se pasa de 1200, o sea que está cerrado cinemáticamente. La sigma no tiene bastante energía para decaer fuertemente en lambda más pión. Como aquí hay una unidad de extrañeza, si quiero aniquilarla, porque el único canal donde puedo mandar la unidad de extrañeza está cerrado, entonces si quiero aniquilar esta partícula, tengo que aniquilarla débilmente, cambiando la extrañeza, como contamos el viernes. Y las interacciones débiles son más lentas. Luego esta partícula es metaestable, ¿vale? Dura un tiempo. Si este canal estuviera abierto, se podría desintegrar inmediatamente, mediante la interacción fuerte. Viviría solo unos centímetros. A ver otro. ¿Qué pasa ahora si la sigma la mando a neutrón pi menos? Ahí la extrañeza sí desaparece. ¿No? ¿Esa es posible? Sí, pero es una reacción débil. Esta no se puede dar, esta sí. Es débil porque hay que cambiar una unidad de la extrañeza. Otra, aniquilación electrón-positrón para dar protón-neutrón. ¿Esa es posible? No por la masa. Por la carga. La carga, o el número bariónico. La masa podría ser si el electrón y el positrón tuvieran momento. Si tuvieran energía, en un colisionador sí podrían aniquilarse en algo de esa masa, pero no en un par protón-neutrón. Ese canal en concreto está cerrado por la carga eléctrica y por el número bariónico. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Electrón-positrón para dar el par tau-tau. ¿Esa es posible? Sí, y es electromagnética. Ambos lados de la reacción están cargados. Ninguna de las partículas percibe la interacción fuerte, así que le queda la interacción electromagnética. El electrón y el positrón se aniquilan y dan tau-tau. Esta reacción la tratamos el otro día. Os puse la sección eficaz y os la proyecté. ¿Vale? Tiene una sección eficaz que a altas energías cae como 1 partido por S, ¿verdad? 1 partido por E cuadrado. Bueno, a ver la G. Muón a electrón antineutrino. A ver esta. ¿Esta que viola? El número leptónico único. El número leptónico del muón. A la derecha aparece un electrón antineutrino del electrón. Entonces, ¿dónde hay el número único, el número leptónico del muón? Que como discutimos, desde los experimentos de la GS se ve conservado. Pues imposible. O muy rara, muy rara. ¿Vale? A ver la H. Electrón-protón a neutrino del electrón más pión. ¿Y esta? Tengo un hadrón a la izquierda, un hadrón a la derecha, un leptón a la izquierda, un leptón a la derecha, la carga es 0 y hay bastante energía. Pero el pío solo aparece en interacciones fuertes, ¿no? Correcto, pero no hay electromagnéticas. El pi0 se puede desintegrar en 2 fotones. O sea, el pi0 no tiene carga él, pero tiene estructura cargada. Está compuesto de partículas con carga eléctrica. ¿Qué prohíbe esto? La conservación del número bariónico. El protón no puede desaparecer. Si no, no estaríamos aquí. Si esta reacción fuera posible, nosotros nos habíamos desintegrado. Una de las cosas que nos mantienen estables es que el protón no se puede desintegrar. Si esa reacción ocurre con una probabilidad microinfinitesimal. La
Las cotas sobre la vida media del protón van por los 10 elevado a 32, 10 elevado a 33 años. Vamos a ver. Protón-protón para dar sigma más, K0, neutrón, pi más, pi 0. Para divertirnos. ¿Eso es posible? La extrañeza parece que sí, a la izquierda no hay extrañeza, a la izquierda hay 1 menos 1, 0. El número bariónico. ¿Está bien el número bariónico? Aquí tengo 2 y aquí tengo 2. La carga. Bueno, el momento angular con 5 partículas en el estado final, seguro que lo arreglas. Pones un par de momentos angulares orbitales y sacas lo que quieras. Esa reacción es perfectamente posible. No hay nada que la impida. La carga eléctrica, veo 2 cargas. Perfectamente posible. J. Protón a positrón fotón. El que descubra eso, billete a Estocolmo. Eso es una desintegración del protón. Así que de momento el número bariónico y de hecho el número leptónico la prohíbe. Se cree que con alguna probabilidad esta reacción se puede dar a altas energías, etcétera, pero de momento no se ha visto. Con la física de baja energía se conserva el número bariónico, así que esta está prohibida. K. Pi más neutrón para dar pi menos neutrón. Y esta es muy fácil. La carga eléctrica L K menos a pi menos pi 0, esta se puede dar. Si se puede dar, os la proyecté el otro día. Bueno, os puse K0 a pi más pi menos, que es la que es más fácil de fotografiar porque no hay una partícula neutra en el estado final. Os puse la foto de la chapa sometida a rayos cósmicos y después de la chapa hay una partícula neutra que se propaga que da 2 piones. ¿Vale? Eso es esta misma reacción en la versión K0 a pi más pi menos. Esta se puede dar. Lo único que es débil porque hay que desintegrar una unidad de extrañeza. Por cierto, ¿esta de arriba es débil o fuerte? Fuerte, porque produzco las partículas extrañas a pares. ¿Qué me va quedando? Sigma 0 a lambda fotón. ¿Esa es posible? ¿Lambda es un varión? Sí, sigma y lambda son los bariones. La que prohibía antes era sigma a lambda pión, porque no tenía bastante espacio de fases. No tenía bastante energía. Pero hoy está otra. Esta sí. Esta es electromagnética y sí se puede. ¿Qué más tenemos? Una resonancia vectorial, por ejemplo la ρ a fotón-fotón. La ρ era como el pión, era un mesón, ¿os acordáis de la clase del viernes? Pero con números cuánticos 1 menos. ¿Eso puede ir a fotón-fotón? No, fotón tenía menos y menos. O sea, los dos tenían paridad menos. En vez de la ρ me interesa la omega. El compañero que va a 3 piones. Porque ese tiene conjugación de carga definida. 1 menos menos. La conjugación de carga lo prohíbe. ¿Vale? Ahí lo vemos con más claridad. 1 menos menos, 1 menos menos. Y la conjugación de carga, menos por menos más. Imposible. Bueno, pues en la última clase habíamos llegado a la clasificación de Gell-Mann de los bariones de spin 1 medio, que os vuelvo a poner. No la copiéis porque la tenéis en las notas del último día. Un octete en el que el isospin corre hacia la derecha, la extrañeza hacia abajo, y donde encajan el neutrón y el protón en su doblete de isospin de Heisenberg, pero también estas sigmas como un triplete de isospin, la lambda como un singlete y 2 partículas más que había, las cascadas, también de spin 1 medio, pero con 2 unidades de extrañeza, que se producen con 2 kaones, por tanto. La sigma y la lambda se producen con un kaon, como en la reacción que hemos visto hace 5 minutos, pero las cascadas se producen con 2 kaones, y eso dice que tienen 2 unidades de extrañeza. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ¿qué pasa con los mesones? ¿Se pueden clasificar igualmente los mesones? Los mesones de spin 0 que tenía Gell-Mann y paridad menos. Pues en aquel momento se conocían el pi menos, el pi 0 y el pi más, que son un triplete de isospin que medían la fuerza nuclear. Luego teníamos esa partícula que he sacado antes, la eta, que tiene de masa 547 megaelectronvoltios, y los 4 kaones, K0, K más, K menos y la antipartícula del K0, que forman otro octete. Esos 8 mesones forman otro octete. Claro, nos vale más o menos para poner las partículas en una tabla, pero la simetría aquí no parece demasiado buena, teniendo en cuenta que la masa de los piones es de 138 MeV en promedio de isospin, 139 y 135, la simetría de isospin no es mala, pero la otra va regular, porque la masa de los kaones es 497 MeV y la masa de la eta son 547. O sea que al añadir extrañeza cuesta energía. No es una simetría demasiado buena. Vale para clasificarlas. Hombre, ya es curioso que haya exactamente 8 partículas, al igual que los 8 bariones, 8 mesones, y que la extrañeza funcione igual. Aquí tenemos menos 1, 0 y más 1. Al revés, este es más 1 y este es menos 1. Así. Bueno, pues ese es el octete de mesones. ¿Qué más partículas hemos visto que perciben la interacción fuerte? Recordemos que Fermi descubrió una resonancia en protón-pión, que tenía spin 3 medios. Así que inmediatamente Gell-Mann, con esto en la mano, se fue a los bariones de spin 3 medios. Y entonces aquí teníamos 4 deltas con extrañeza 0, que eran la delta menos, la delta 0, la delta más y la delta más más, de masa 1232 MeV, y que se veían en el sistema pión-protón como resonancias. Bueno, pues por aquella época ya se habían descubierto una especie de resonancias de spin 3 medios, pero con extrañeza 1, y que por analogía con esta se las llamó sigma estrella, es decir, esto Gell-Mann lo conocía, sigma estrella menos, sigma estrella 0 y sigma estrella más. Y lo mismo con unas cascadas, cascada estrella menos, cascada estrella más, que eran partículas con 2 unidades de antiextrañeza en este caso, pero spin 3 medios. Bueno, pues con esas partículas en la mano, Gell-Mann se fue a una tabla de representaciones del grupo SU3 y vio que no había ninguna representación como esta. Hay una que tiene una partícula más, a la que llamó omega, la última, claro, ¿vale? Y por tanto la predijo. ¿Vale? Bueno, además predijo su masa y otro montón de cosas. Ya en el curso de cuarto se puede uno parar un minuto con esto y contar un poco qué se podía predecir de esa partícula. Pero la masa lo veis, si cada escalón de extrañeza me está costando 150 MeV o poco más o menos, pues 1232 para abajo, pues dijo, sobre los 1800 debe tener de masa. Como la omega es una partícula de extrañeza 3, si la produzco en una reacción pión-nucleón, la tengo que producir con 3 kaones. Si tengo un haz de kaones y produzco la reacción kaon-nucleón, entonces se produce con 2 kaones en el estado final. De manera que la extrañeza acabe compensándose, entra una y salen 2 unidades de antiextrañeza. Entonces la reacción, esa es la foto, mirad aquí antes la reacción, entra un haz de kaones, produce la omega, y en el momento de la producción escupe 2 kaones, un K0 y un K más. Y luego la omega, como tiene 3 unidades de extrañeza, se tiene que desintegrar en 3 pasos. Aquí tiene lugar una reacción débil, se propaga, otra reacción débil, se propaga y finalmente se desintegra y aparece un protón. Como es un barión, tiene que acabar en un protón, pero se desintegra en 3 pasos. Pues podéis seguirlo por esta foto. La omega es esto. Aquí vemos la primera desintegración débil y sale un pión menos. O sea que esto es esto. Después se propaga una partícula neutra.
que se desintegra a su vez y escupe un fotón que tampoco vemos, y no lo vemos hasta que se materializa con un par electrón-positrón, lo que ocurre aquí, en presencia de un elemento del gas, ¿no?, de la emulsión fotográfica. O sea que aquí se ha propagado la cascada, se ha ido para allá, y lo que ocurre es que aquí cazamos el kaón más. Esa línea es el kaón más. El kaón cero lo perdemos. Aquí el kaón cero se ha perdido. ¿Vale? Bueno, si seguimos, ¿qué más? Luego va la lambda cero, y finalmente la lambda cero se manifiesta en un protón que aparece por algún sitio, que es este vértice. Ahí aparece un protón, ¿vale? O sea que uno analiza estas fotografías hasta aburrirse, y si tiene la suerte que se descubra mientras está vivo, pues se convierte en un as de la física. Pues eso le pasó a Gell-Mann. Zweig había inventado esto prácticamente a la vez. Neumann también se le da crédito por el grupo SU3. Lo que pasa es que Zweig a las unidades elementales del grupo SU3 los llamó ases en vez de quarks. Gell-Mann publicó primero, nos hemos quedado con la palabra quark. ¿Y por qué los introducen? Pues porque de todas estas representaciones del grupo SU3 falta la fundamental. Esto que tenemos por aquí, estas tablas de partículas, son representaciones compuestas del grupo, son representaciones de, diríamos en el lenguaje de spin no mínimo. Falta la representación, el equivalente a la partícula de spin 1 medio, que es la fundamental de SU2. ¿Dónde está aquí la representación fundamental de SU3? Pues en SU2 es la partícula de spin 1 medio. Una componente arriba y una componente abajo. Y en SU3, la representación fundamental, como es un grupo de matrices de dimensión 3, tiene que tener dimensión 3. Arriba, abajo y extrañeza. ¿Vale? Arriba, abajo, quark up, quark down, quark extraño. O sea que Gell-Mann y Zweig los introdujeron como la representación fundamental del grupo SU3. Y esto no está en el espectro. Uno no consigue producir esos quarks. Inmediatamente, a finales de los 50, se abrió una carrera para ver si se podían producir esos quarks. Años 60 hasta entre el 64 y el 70 y muchos, 76, 77, la gente se tomó en serio el intento de producir quarks. Entonces, lo que fueron haciendo es dar energía cada vez más alta y ver si podían sacar una partícula de spin 1 medio con carga fraccionaria. Porque estos, como vamos a ver enseguida, van a requerir carga fraccionaria. No van a ser múltiplos de la carga del electrón. Entonces, eso no se ha conseguido y se habla del confinamiento quark. Y el concepto teórico es que los quarks están confinados dentro de los hadrones. ¿Vale? O sea que lo que vemos en los experimentos normalmente es su sombra. Se golpea con un haz de electrones el protón y se proyecta la sombra de los quarks sobre una pantalla. Pero el quark en sí nunca conseguimos hacer que deje una traza de ionización por un material. ¿Vale? Están demasiado ligados. Bueno, entonces más conceptos. Vamos a ver los generadores. Un poquito de teoría de grupos. Los generadores de SU2 pues son las matrices de Pauli. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Que es el equivalente a las matrices de Pauli en SU3. En los generadores del grupo de rotaciones, estos en 3 dimensiones. Pues son las matrices lambda a medios, matrices de Gell-Mann. ¿Vale? ¿Qué voy a poner aquí? Bueno, no pueden tener traza. La S de SU quiere decir que las trazas de las matrices son 0. En el grupo, los elementos del grupo tienen determinante 1. Y en el álgebra, pues los generadores del álgebra pues tienen traza 0. Entonces, una de ellas la podemos coger así. Un medio de 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0, 0, que es la matriz 3 de Pauli, y luego añadimos una fila y una columna de ceros. Y por eso la llamo I3, isospin 3. ¿Vale? Y claro, el isospin, en los tableros que hemos visto antes, era un subgrupo del grupo de SU3.
hacia la derecha en estos tableros me movía con el grupo de isospin. O sea que habrá dos más, lambda 1 y lambda 2, que sean lo mismo. Esta va a ser lambda 3. Pues habrá una lambda 1 y una lambda 2 que serán lo mismo que esto, pero poniendo aquí las matrices de Pauli en vez de la sigma 1 y la sigma 2 en vez de la sigma 3. Bueno, y las demás. Hay que elegir hasta 8 matrices. ¿Cuántas puedo coger en la diagonal? Esta es una, claramente tiene traza 0. Puedo coger una más. Y a la tercera no puede tener traza 0. Porque si tengo 3 elementos y una condición, solo puedo elegir 2 independientes. Entonces la otra se suele elegir, se llama hipercarga. Y se suele elegir así, 1 entre 2 raíz de 3, 1, 1 menos 2. ¿Vale? Y esta, si no me equivoco, es lambda 8 medios. Y ya las demás, lambda 4 se elige como 001, 000, 100. Lambda 5 se elige como lo mismo, pero con menos i, claramente inspiradas en las de Pauli. Lambda 6 se elige como 00000, 0110 y lambda 7 con menos i e i. Estas 4 están inspiradas en las de Pauli no diagonales, sigma 1 y sigma 2. Lo que pasa es que en vez de combinar las dos primeras entradas, combino la segunda y la tercera, o la primera y la tercera. ¿Vale? Bueno, pues estas matrices, ¿qué relaciones de conmutación satisfacen? En SU2 teníamos estas relaciones de conmutación, sigma i con sigma j, era i epsilon i jk sigma k partido por 2, que son las reglas de conmutación del momento angular, en mecánica cuántica. Pues, ¿qué ocurre en SU3? Lambda a medios con lambda b medios sacan unas constantes FABC que se llaman constantes de estructura por lambda C medios. ¿Vale? Entonces, estos grupos de simetría se van caracterizando por sus tablas de constantes de estructura. Uno da la dimensión del grupo y las constantes de estructura en ese grupo. ¿Vale? Bueno, pues las de SU3 no son particularmente sencillas, os las enseño una vez, ni siquiera las copiéis, las podéis mirar en un libro cuando queráis, cuando os hagan falta, si alguna vez os hicieran falta. ¿Cuántas hay? FABC, pues aquí tenemos un índice que toma 8 valores, porque hay 8 matrices de Gell-Mann, otro índice que toma 8 valores y otro índice que toma 8 valores. En total 512 al multiplicarlas. O sea que la tabla más general de FABC tendría 512 números. Bueno, en realidad no hay tantas. Porque como es un símbolo completamente antisimétrico, como la epsilon, la mayor parte son 0. En cuanto se repita un índice, 0. ¿Vale? Bueno, entonces eso nos deja menos. Entonces son 8 por 7 por 6. Y como es antisimétrico, luego hay un factor dividiendo. Y si lo trabajáis un poquito, pues quedan estas. F123, que es 1. F147, que es igual a F246, que es igual a F257, que es igual a F345, que es igual a F516, que es igual a F637, lo que estabais pensando, que son iguales a un medio. Está en cualquier libro. ¿Vale? Y, por ejemplo, la 417, como solo he rotado esos dos índices, pues es menos un medio. Aquí hay un montón más que se sacan por antisimetría. Y me queda alguna, la F458 y la F678, por culpa de ese factor, pues son raíz de 3 medios. ¿Vale? Y ya tenemos todo el álgebra. Entonces ahora, igual que hacíais rotaciones de momento angular con las matrices de Pauli en el exponente, he elevado ahí por un ángulo por una matriz, pues aquí podéis hacer rotaciones de SU3 exponenciando estas matrices. Lo que pasa que ahora en lugar de 3 ángulos de Euler, pues hay 8 ángulos de SU3. ¿Vale? Bueno, pues lo que más me interesa, ¿cómo se componen representaciones? Eso hay infinitas matemáticas que se pueden estudiar siguiendo el hilo, pero a mí lo que me interesa son las representaciones
a partir de estos quarks, de estas unidades elementales del grupo SO3, qué tablas de partículas compuestas puedo generar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se componían representaciones? Pues recordemos en SU2. Aquí cogíamos dos partículas de spin 1 medio. ¿Y qué podíamos dar? Una de dimensión 0, de dimensión 1, que tiene spin 0, y luego un triplete de spin 1. Pues querría la misma regla en SU3. ¿Vale? Bueno, pues si cojo dos quarks, 3 por 3, puedo dar... Ahora os enseño cómo se saca esto con diagramas para acordaros. Resulta que puedo dar un triplete y un sextete. ¿Vale? 3 por 3, 9, 3 más 6, 9. Parece plausible. Ahora os enseño la regla mnemotécnica, dime. Entonces, ¿tienen spin 3 o qué significa? Estos serían dos quarks. No, pero el 3, ¿qué significa? En la dimensión de la representación, que es un triplete. ¿Y por qué entonces en el otro poníamos un medio? Si eres de 2. Ah, si lo quieres poner en términos de la dimensión, pongamos aquí 2 por 2 para dar 1 más 3. ¿Mejor? Y si combino 3 spines un medio, 2 por 2 era la siguiente línea en mi hoja. Voy a escribir esta ecuación. 2 por 2 por 2, en total 8. Pues esto sabéis que da 2 más 2 más 4. Si coloco los 3 spines en paralelo, obtengo la representación de spin 3 medios, que es ese cuádruplete. Y si giro 1, tengo dos posibilidades, que son dos dobletes de spin 1 medio. Y hay dos porque, según que combine antes este y este, o este y este. Bueno, pues aquí, ¿qué pasa si cogemos 3 quarks? 3 por 3 por 3. Pues esto resulta ser un singlete, dos octetes y un decuplete. ¿Vale? Y me interesa también ver qué ocurre si cojo una partícula y una antipartícula. En el caso del spin no pasa nada. Imaginemos que cojo una partícula y su antipartícula de spin 1 medio. Pues lo mismo, dan un singlete y un triplete. ¿Vale? En SU2, las representaciones que llevan antipartículas se pueden manejar como si llevaran partículas. Solo hay que tener cuidado en los Claes-Jordan, que llevan una fase y un signo, llevan un signo y un cambio de argumento. Pero bueno, hay un detalle, pero básicamente las representaciones son las mismas. ¿Vale? Sin embargo, aquí no. Si cojo una partícula y una antipartícula, en SU3, cojo la representación conjugada, pues eso da un singlete y un octete. ¿Vale? Una representación de dimensión 1 y otra de dimensión 8, distinta de 3 por 3. Ese detalle va a resultar importante. Bueno, esto está a un nivel un poquito misterioso. Entonces os voy a enseñar la técnica de los tableros de Young, que sin dar un curso de matemáticas nos sirven para ordenarlo mentalmente y que no se nos olvide todo esto. Entonces, ¿qué es un tablero de Young? Pues vamos a poner una sencilla regla, que es que cada uno de estos elementos de la representación fundamental, cada partícula de spin 1 medio o cada quark en SU3, lo mismo en SU7, ¿vale? Va a ser una caja. La unidad de la representación fundamental por ejemplo, el quark en SU3, pues va a ser una cajita. Y ahora vamos a construir dibujos yuxtaponiendo cajitas. Entonces, la regla es la siguiente. Si pongo dos cajas una al lado de otra, bueno, estos dibujos lo que representan es la función de onda, o una familia de funciones de onda, ¿vale? Entonces, si pongo dos cajas una al lado de otra, esto quiere decir que estoy simetrizando en los dos grados de libertad. Por ejemplo, imaginemos que esto es una partícula de spin 1 medio. Al poner dos cajas así, lo que estoy diciendo es que cojo el spin del primero, el spin del segundo y simetrizo. Y luego ya al final normalizo. ¿Vale?
Con lo cual, si esto es un spin 1 medio y esto es un spin 1 medio, la función de onda simétrica es la de spin 1. Así que este dibujito es una representación de la partícula de spin 1 compuesta de dos partículas de spin 1 medio. ¿Vale? Es decir, es este 3. Así que las cajas en horizontal representan funciones de onda simetrizadas. ¿Y si las pongo en vertical, una caja encima de otra? Pues eso quiere decir que antisimetrizo. Con lo cual cambio el signo. Eso quiere decir que eso es la representación de spin 0 del grupo SU2. ¿Me seguís estos dos pasos? Bueno, pues ahora hay una regla para calcular las dimensiones. Entonces ahora imaginad que tenéis un tablero con 700 cajas, que representan 700 partículas de spin 1 medio. ¿Cómo calculo la dimensión de esa representación? Pues hay unas reglas muy sencillas que consisten, veréis, vamos a empezar desde cero, con una sola caja. ¿Cuál es la dimensión de la representación fundamental? 2. Pues pongo 2, ¿vale? O en SU3 pongo 3. ¿Cuál es la representación? ¿Cuál es la dimensión de la representación con dos partículas simetrizadas? Pues es 2 por 3 dividido por 1 y por 2. ¿Vale? Se funciona así. Hacia la derecha voy aumentando el número, 2 por 3 por 4. Y luego tiro ganchos de derecha a izquierda y pesco el número de cajas, 1 por 2. Y eso da 3. ¿Vale? Claro, aquí es un caso trivial. Vamos a ver el antisimétrica en SU2. Pongo el 2, pero ahora antisimetrizo. Y cuando tengo una matriz antisimétrica, el número de componentes independientes es n por n menos 1, dividido por lo que... Entonces aquí bajo, dividido por 2. Entonces aquí bajo a 1. ¿Vale? Cuando voy hacia abajo, cuando antisimetrizo, voy bajando el número. Tiro los ganchos, 1 y 2. 2 por 1 dividido por 2 por 1, que es 1. Es el singlete. ¿Vale? Estamos en el grupo SU2. ¿Puedo antisimetrizar tres partículas de spin 1 medio? ¿Este diagrama tiene sentido en SU2? No, porque dos partículas de spin 1 medio no se pueden antisimetrizar. Eso es 0 automáticamente. Esa función de onda no existe, es 0. ¿Vale? Bueno, pues vamos con tres cajas. ¿Qué pasa si cojo tres partículas de spin 1 medio? 3 electrones. ¿Vale? Pongo el 2, pongo el 3, pongo el 4, tiro el primer gancho y me da 1, tiro el segundo gancho y me da 2, y el tercer gancho me da 3. Y la dimensión sale, el 2 se cancela con el 2, el 3 con el 3, 4. Claro, una partícula de spin 3 medios tiene 4 terceras componentes de spin. ¿Vale? O sea que esa es la manera de proceder. A un tablero se le tiran los ganchos, se ponen los números creciendo hacia la derecha y decreciendo hacia abajo, una unidad en cada movimiento, y de esa manera se calcula la dimensión de cualquier representación de SU2. Bueno, pues lo mismo en SU3. Así que vamos a ver SU3. Y me queda decir que es el spin aquí. Pues el número de cajas lo podéis relacionar inmediatamente con el spin. El número de cajas del tablero es 2 veces J. Cuidado en la primera fila. En realidad es el número de cajas en la primera fila menos el número de cajas en la segunda. El número de cajas en la segunda fila hay que restarlo. Por ejemplo, si tengo este tablero, ¿qué spin tiene? Bueno, la función de onda la podréis construir. Hay 5 partículas de spin 1 medio, hay que simetrizar en esas 3, antisimetrizar hacia abajo. ¿Qué spin me queda? Esto es 0, esto es 0, una caja, spin 1 medio. ¿Vale? Aquí tengo un singlete, aquí tengo otro singlete. A una partícula de spin 1 medio, añadirle singletes no cambia el spin. 1 medio y 0 da 1 medio, 1 medio y 0 da 1 medio. Bueno, pues ahora con SU3. Entonces, en SU3, la representación fundamental tiene dimensión 3. Evidente.
up, down o extrañeza, ¿no? La representación simétrica, si cojo dos quarks y simetrizo, pues aquí pongo un 3, aquí pongo un 4, tiro un gancho 1, tiro un gancho 2, 3 por 4, 12, entre 2, 6. Es un sextete, que es lo que decía antes. Y la representación antisimétrica con dos quarks, pues 3 por 2, entre 1 por 2, 2 por 3, entre 1 por 2, es un triplete. Con dos quarks en una función de onda antisimetrizada puedo formar un triplete. Vamos a escribir esta, por ejemplo. Un quark vamos a llamarlo up y el otro down. Pues puedo escribir up, down, menos down, up. También puedo escribir US menos SU y DS menos SD. Y ya no hay más. ¿Vale? En total un triplete, 3 funciones de onda. A ver otra. ¿Qué pasa ahora si coloco 3 quarks? Pues 3, hacia abajo 2, hacia abajo 1, tiro gancho 1, tiro gancho 2, tiro gancho 3. La dimensión es 1, eso es el singlete. Solo puedo formar una partícula cuando antisimetrizo en 3 quarks, ¿vale? Que es UDS completamente antisimetrizado, menos UDS, menos DUS, más SUD, etc. Exactamente una función de onda. Bueno, fijémonos que esto anula los números cuánticos, me da el singlete. Entonces, la antipartícula, ¿en qué representación está? Si la partícula era una caja, la antipartícula son dos cajas. Pongo una caja y dos cajas y obtengo el singlete. Las antipartículas son, para anular los números cuánticos de sabor, tengo que poner dos cajas. O sea que la antipartícula está en la representación antitriplete. ¿Vale? Hay 3. Aquí hemos dicho que la representación esta tiene dimensión 3. Pues esa representación precisamente puede ser la antipartícula. Sin embargo, aquí la antipartícula es como la partícula, basta con una caja. Están exactamente en la misma representación. Eso es una sutileza. La antipartícula tiene la dimensión de la representación en la que cae la antipartícula, tiene que ser la misma dimensión de la representación en la que cae la partícula. O sea, las dimensiones son iguales. Sin embargo, la representación es distinta. Aquí es una caja y allí son dos cajas. Y esa sutileza hace que al combinar partícula-antipartícula, en SU3 no salga lo mismo que en SU2. Salgan representaciones distintas. Cuando se combinan partículas, en SU3, partícula-partícula son dos cajas, pero partícula-antipartícula son 3 cajas. Bueno, entonces, ¿qué pasa si combino un quark y un antiquark? Pues puedo poner el antiquark así y el quark así, por ejemplo. Bueno, pero eso también nos sirve para hacer representaciones de 3 quarks. Esta es una representación con 3 quarks en la que simetrizo en uno y antisimetrizo en el otro. Vamos a ver qué dimensión tiene este tipo de representaciones. Pongo el 3, pongo el 4, pongo el 2. Tiro los ganchos, 1, 1, 3. Dimensión 2 por 3 por 4 dividido por 3 por 1 por 1 igual a 8. Con este tipo de diagramas de simetría mixta, ni simétricos ni antisimétricos, puedo formar octetes. ¡Bingo! Ahí me caen los variones de spin 1 medio y los mesones en la clasificación de Gell-Mann. Entonces, inmediatamente vemos que los variones están hechos de 3 quarks. El protón y los demás variones se pueden combinar sus números cuánticos de sabor partiendo de 3 quarks. Se pueden obtener todos los números cuánticos de sabor partiendo de 3 quarks. ¿Y los spin 1 medio? ¿Y los spin 3 medios? Pues nos fijamos en esta representación de SU3 con 3 quarks. 3 por 4 por 5 dividido por 1 por 2 y por 3. Dimensión 10. El decuplete de variones, ¿vale? De spin 3 medios, las deltas y hasta la omega. Así que los variones están hechos de 3 quarks.
no solo el protón, no solo el octete del protón. ¿Qué pasa con los mesones? Pues si cojo una partícula y una antipartícula, puedo formar esta misma representación, el octete, pero también puedo formar el singlete, cancelando los números cuánticos. ¿Vale? O sea que los mesones nos vienen en octete y singlete. Bueno, el octete ya lo teníamos, piones, kaones y eta. ¿Hay alguna partícula que corresponda al singlete de sabor? Una partícula sin carga eléctrica, claro, porque va a estar con todos los números cuánticos cancelados. Pues sí la hay. Hay una cierta eta prima que tiene de masa pues hacia los 950 MeV. ¿Vale? Se desintegra también a 2 fotones o puede desintegrarse a la eta radiactivamente o no sé. Tiene una serie de... No, a la eta no. Que se desintegra radiactivamente a la Rho, a la omega. A la omega. Rho omega. Bueno, si quisiéramos el equivalente al número cuántico de momento angular, pues necesitaríamos el número de cajas de la primera fila menos el número de cajas de la segunda. Pero ahora resulta que hay 3 filas en los diagramas. En estos tableros de Young hay 3 filas. O sea que las representaciones de SU3 requieren 2 números cuánticos, J1 y J2. El número de cajas en la primera fila menos el número de cajas en la segunda y el número de cajas en la segunda menos el número de cajas en la tercera. Claro, isospin y extrañeza, por ejemplo. O carga eléctrica y extrañeza. O hipercarga e isospin. Hay que elegir 2 números cuánticos para caracterizar la representación. ¿Vale? Bueno, pues esto nos lleva al modelo quark de los hadrones. Vamos a empezar por los mesones. Así que, con un quark y un antiquark, vamos a formar un mesón. Igual que con un electrón y un positrón formábamos el positronio. O sea que os va a sonar clavado a lo de la semana pasada. ¿Vale? ¿Cómo formo la función de onda? Pues los pongo con un momento angular relativo R. En una función de onda radial reducida, R de R, les coloco espines, un medio y un medio, porque el antiquark tiene igual spin que el quark, y lo único nuevo es que le ponemos una función de onda de sabor, que depende del sabor del primer quark y del segundo quark y del antiquark. Eso es una función de onda de SU3, que de dónde sale de los tableros de Young que acabamos de escribir. Por tanto, para los mesones quark-antiquark podrá ser un singlete o podrá ser un octete, según que sea una función de onda antisimetrizada o simetrizada. ¿Vale? Bueno, los spins los voy a combinar con un Claes-Gordon para dar el spin total. Bueno, en realidad hay un matiz, que es una fase aquí y un signo aquí, pero lo voy a ignorar, ¿vale? Porque es una antipartícula. Hay un matiz debido a que el antiquark es una antipartícula. Voy a cerrar los ojos. Claes-Gordon para dar spin S y S con el momento angular L para dar la J total, que es el spin final del mesón. O sea que lo hemos hecho en acoplo Russell-Saunders. Bueno, pues ¿qué pasa si pongo L igual a 0? Entonces tengo que S es igual a J y puede ser 0 o 1, porque estoy componiendo 2 partículas de spin 1 medio. ¿Vale? ¿Y qué paridad tienen estos mesones? Pues tienen la paridad de la partícula, como habíamos dicho que la del protón era más, por convención, pues los quarks, si multiplico la paridad de 3 quarks y me tiene que dar la del protón, también más, ¿vale? Y ya la paridad de la antipartícula, pues es la contraria. Y luego tenemos la paridad del momento angular orbital, así que tenemos un menos 1 elevado a L. Lo multiplico todo y me queda menos 1 elevado a L más 1, pero como L es 0, es menos 1. Estamos con L igual a 0. Así que son pseudo escalares si tienen spin 0. Así que JP es 0 menos, y si tienen spin 1, la paridad sigue siendo menos, 1 menos. Así que estos 0 menos son los pseudoescalares que ya conocemos,
piones, kaones y eta, y la eta prima también. Y estos vectoriales, pues son las resonancias mesón vectorial que también hemos visto. Hemos hablado de la rho, hemos hablado de la omega, esta decae a 2 piones, esta a 3 piones, y si se buscan, pues aparecen sus contrapartidas con extrañeza, llamémoslas K estrella. Son una especie de kaones, pero con spin 1. Y hay una partícula, la phi, que igual nos sale después, si no el miércoles, que pertenece también a este grupo. Esto es igual que el positronio, claro, aquí estamos viendo el parapositronio y el ortopositronio. O si me apuráis, igual que el helio, excepto que en vez de ser electrón-electrón es partícula-antipartícula, es como partícula hueco. O sea que estamos viendo el parahelio y el ortohelio. ¿Vale? Es lo mismo, pero con quarks. Bueno, finalmente, si ponéis L igual a 1, ya no voy a hacer spines más altos, pues J puede ir desde L más S hasta L menos S. Si S es 0, J es 1. Y si S es 1, J es 0, 1 o 2. Y si calculáis la paridad, menos 1 elevado a L más 1, pues aquí obtenemos 1 más, y aquí obtenemos 0 más, 1 más y 2 más. Y en las tablas de partículas, tenéis que buscarlas en el Review of Particle Physics, que está en internet. Tenéis mesones que corresponden a todos esos números cuánticos, que no voy a entrar a describir. ¿Vale? Bueno, ¿cómo funciona la conjugación de carga? Pues igual que para el positronio, o para cualquier otra partícula, ¿no? La conjugación de carga del protón es el antiprotón, la conjugación de carga del neutrón es el antineutrón, pero las partículas neutras y sin número bariónico pueden tener la opción de ser su propia antipartícula. O sea que, por ejemplo, la eta, pues el operador de conjugación de carga sobre esa partícula eta que se puede desintegrar a 2 fotones será una fase por el estado eta, igual que la conjugación de carga del fotón es menos el fotón, ¿verdad? Cuando una partícula es su propia antipartícula, pues puede ser un autoestado de conjugación de carga. Bueno, pues ¿qué pasa si tenemos un estado QQ barra en un singlete de sabor? Porque los números cuánticos tienen que cancelarse, si no, no puede ser su propia antipartícula. O sea que si cogemos un QQ barra en un estado sin isospin y sin extrañeza, pues ¿qué nos da? Vamos a ver. Entonces pongo el quark con spin S1, cojo la variable radial, la variable reducida yendo del quark al antiquark, y ahora conjugo carga. Al conjugar carga, lo que pasa es que el antiquark se convierte en el quark y al revés. O sea que esa operación es equivalente a intercambiar los dos spines y cambiarle el signo a la variable radial. Pero como los quarks son fermiones, ¿por qué? 3 quarks para dar el protón. Si el protón tiene spin 1 medio, tiene spin semientero, los quarks también. A base de 3 spines enteros nunca puedo dar un medio. 1 más 1 más 1 no puede dar un medio. O sea que los quarks tienen spin semientero y son fermiones. Entonces, al aplicarles esta operación, meto un signo porque los he intercambiado, y además meto el intercambio de spines, que me da un menos 1 elevado a 1 más s, que viene del Clés-Gordon, y un menos 1 elevado a L, más 1, que viene del momento angular. O sea que es menos 1 elevado a L más... No, menos 1 elevado a L del momento angular, menos 1 elevado a 1 más s del Clés-Gordon del spin. Este Clés-Gordon, al intercambiar esos argumentos, me da un medio más s. Eso es esto. Y finalmente un menos 1 por intercambiar 2 fermiones. Total, igual que en el positronio, evidente, menos 1 elevado a L más S. ¿Vale? Entonces, ¿qué conjugación de carga tiene esta eta, por ejemplo? Pues la eta tiene L igual a 0, S igual a 0. Así que tiene conjugación de carga más.
¿A qué se desintegra? ¿A 2 fotones o a 3 fotones? A 2 fotones. Porque el fotón tiene conjunción de carga menos. Bueno, pues ¿qué números cuánticos llevan los quarks? Nos fijamos en la función de onda del protón, que venía del octete de 3 quarks. Y no tiene extrañeza, ninguno de esos 3 quarks puede ser un quark extraño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, puedo poner DUU. O puedo poner UUD. Pero lo que no puedo hacer es poner la D aquí y el quark U aquí. Los dos quarks U aquí, porque entonces antisimetrizo dos partículas iguales y eso da 0. O sea que ya no hay más posibilidades. El protón se puede construir a base de estas dos funciones de onda. Bueno, en cualquier caso las dos están en el octete, o sea que la composición de carga eléctrica es UUD para el protón. Y para el neutrón, como tampoco tiene extrañeza, pues tiene que ser DDU. Y no hay más. Porque si meto una S ya estoy en las partículas extrañas, y si pongo los 3 iguales, no puedo antisimetrizar. Entonces no podría estar en esta representación octete. O sea que no hay más. Bueno, pues si el protón tiene carga 1 y el neutrón tiene carga 0, ¿qué carga llevan los quarks? Dos tercios y menos un tercio. La carga del quark U es 2 tercios y la carga del quark D es menos un tercio. Y eso lo cuadra, ¿vale? Por resolver el sistema lineal. Bueno, pues hay una relación de Gell-Mann-Nishijima que relaciona la carga eléctrica con el isospin y la hipercarga que pusimos antes. Claro, de las 8 matrices de Gell-Mann, las 2 que eran diagonales conmutaban con todo. Entonces se podían usar para diagonalizar o sea, se pueden diagonalizar a la vez con el hamiltoniano. Igual que la J3. Cuando hacíamos spin, la J3 era diagonal. Bueno, pues aquí estas dos son diagonales. Entonces el isospin y la hipercarga se pueden utilizar para etiquetar los estados. Y si quiero la carga eléctrica, pues la saco así. Entonces el isospin de los quarks U y D es un medio, con tercera componente más o menos. Por eso up y down. Es fácil acordarse. ¿Vale? O sea, los quarks U y D están en la representación fundamental de isospin. Y falta decir qué hipercarga tienen. Entonces el quark U tiene isospin un medio, tercera componente un medio, hipercarga un tercio y carga, según esa relación, 2 tercios. El quark down tiene isospin, isospin un medio, tercera componente menos un medio, hipercarga un tercio y carga eléctrica menos un tercio. Y el quark S tiene isospin 0, ¿vale? Hipercarga menos 2 tercios y carga eléctrica menos un tercio, que se puede sacar, por ejemplo, de la carga de la omega. Esa última partícula de Gell-Mann en el decuplete tenía que tener 3 quarks extraños porque tenía 3 unidades de extrañeza y estaba en la representación simétrica y tenía carga menos. Esa omega de Gell-Mann estaba en esta representación, con 3 quarks extraños simetrizados, total SSS, así que la carga es menos un tercio. Y como no tiene isospin, porque no es ni up ni down, pues se sigue la hipercarga, ¿vale? Bueno, pues el grupo SU3 no es demasiado bueno, nos viene bien para clasificar las cosas, pero ni la generación en masas es particularmente buena, ni las representaciones se mantienen puras, resulta que se mezclan. Y el caso más patente, más evidente, son la partícula omega y la partícula phi, que deberían estar, son dos partículas que deberían estar en el octete de mesones de spin 1 y paridad menos, que hemos puesto antes, y en el singlete respectivamente. Sin embargo, la omega se desintegra siempre a, bueno,
con una probabilidad enorme a 3 piones. Alguna vez se desintegra a 2 piones, pero es raro. Por ejemplo, pi más pi menos pi 0. O también se puede desintegrar radiativamente al pi 0 en fotón pi 0. Ese es el tipo de desintegraciones que tiene esta partícula. Pero nunca se desintegra en kaones. No lleva extrañeza. Y la phi, prácticamente siempre, con una probabilidad enorme, se desintegra en kaones. Kaon antikaon. K más K menos o K0, K barra 0, lo que sea. Entonces, ¿eso qué nos sugiere sobre su función de onda quark? Eso nos sugiere que la phi es prácticamente un SS barra puro y que la omega lleva el singlete de isospin, pero no el singlete de SU3, ni el octete de SU3. Es algo así como UD barra más DU barra partido por raíz de 2. El signo no es el que esperáis para un singlete, es por la sutileza esta de que estamos hablando de antipartículas, no de partículas. Hay siempre un signo en los Clés-Gordon que os va a molestar. Pero bueno, eso es invariante bajo rotaciones de SU2. Eso también, ambos son singletes de isospin. Sin embargo, aquí no estamos viendo la estructura complicada del octete de SU3. Esperaríamos que una función de onda fuera bastante más complicada. Aquí no lo vemos. O sea que aquí se están mezclando las representaciones violando SU3. ¿Vale? O sea que SU3 no es una simetría exacta. Nos vale para dar una primera clasificación, pero no es demasiado buena. Bueno, ¿dónde se ven estas partículas, omega y phi? Pues se ven espectacularmente en electrón-positrón para dar hadrones. Entonces, si uno pinta la sección eficaz, la ρ es espectacular, está en 770 MeV, y sobre la ρ, de repente hay un piquito que es la omega. Y después, al poco, pues viene esta tan estrecha que es la phi. En 1020, ¿vale? Bueno, este experimento, electrón-positrón para dar hadrones, hay que entenderlo en 2 pasos. El electrón y el positrón se aniquilan y dan un quark y un antiquark. Y luego el par quark-antiquark da los hadrones, ¿vale? Es un experimento que se entiende en 2 pasos. Bueno, pues ¿qué ocurre si uno tiene un acelerador de más energía? Esto es lo que os acabo de dibujar. Experimento electrón-positrón para dar hadrones. La resonancia ρ se ve estupendamente, luego se desintegra en 2 piones y lo que se ven son 2 piones. Sobre ella salta la omega y a continuación viene la phi que se desintegra en 2 kaones. ¿Qué pasa si uno sube la energía? Que aparecen resonancias estrechísimas. ¿Vale? Por razones que no voy a explicar en este curso, se esperaba un cuarto quark, además del UDIS se esperaba que hubiera un quark más, y se descubrió en este experimento. Como una resonancia estrechísima, la anchura no se ve en este dibujo, al subir la energía a 3097 MeV. Y poco más arriba en esa gráfica veis otro quark, el quark B. Entonces, electrón-positrón para dar hadrones en 3097 MeV presenta una resonancia y si esta resonancia, la omega, era la que correspondía a los quarks up-down, esa resonancia que es la phi es la que corresponde a los quarks S y S barra, estas de aquí a que corresponden, pues son un nuevo quark, es el quark charm. Esta resonancia se deben llamar J-psi, la descubrieron 2 grupos a la vez. Estos son datos electrón-positrón, pero a la vez se descubrió en colisiones hadrónicas. Se esperaba, se buscaba activamente. Y la entendemos como un sistema charm-anticharm, ¿vale? Lo que pasa es que ahora la masa es bastante alta. Si esos 3100 MeV lo dividimos entre 2, esperamos que ese quark tenga de masa 1500 MeV. Y eso ya es bastante más que la masa del protón. Fijémonos que los quarks ligeros tienen un tercio de la masa del protón. 900 MeV entre 3, unos 300 MeV. ¿Vale? Entonces este quark es bastante más pesado, con lo cual admite un tratamiento no relativista. ¿Qué podemos hacer en este curso?
Así que el miércoles dedicaré unos minutos a tratar este sistema. Es igual que el positronio. Bueno, más aún, ¿qué pasa si uno llega aquí? Otra más, eso es el quark B, ¿vale? Hacia los 9460 MeV vuelve a pasar lo mismo y eso se interpreta como el quark B. De nuevo se esperaba un tercer quark, porque hay razones teóricas para pensar que a cada familia de leptones le corresponde una familia de quarks y ya se conocía el tau. Desde el año 75 se conocía el tau, o sea que 3 o 4 años después se encontró el quark correspondiente, que es el bottom. Pero los quarks vienen también de 2 en 2, up y down, Charmy extraño, bottom y top. Falta el top. El top no se ve en esta gráfica porque ningún acelerador de colisiones electrón-positrón ha llegado tan lejos. LEP, que fue el que más arriba llegó, se quedó en los 100 y poco gigaelectronvoltios. Le dio para reconstruir el bosón Z de las interacciones débiles. Pero ya no llegó al quark top. El umbral del quark top hoy sabemos que está en 350 GeV. ¿Vale? Lo descubrió el Tevatron, protón-antiprotón. Y está aquí arriba. O sea que en esta gráfica electrón-positrón no se ve. ¿De acuerdo? Pues lo vamos a dejar aquí. Entonces el próximo día os hago los variones en el modelo quark y os trato este sistema no relativista quark-antiquark.